Hola, buenas noches. Mi nombre es Elías González y bueno, vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con este momento histórico que busca, eh, si se quiere, plantearse o manejar eh, una premisa que es las migraciones en la sociedad global, ¿no? Fíjense que podemos decir que vivimos en una paradoja civilizatoria en donde se raya la hipocresía basada habitando en una sociedad que celebra, no sé, o legitima y protege la libre circulación del dinero, de los capitales, la mercancía, los datos en tiempo real, pero simultáneamente militariza las fronteras. Levanta muros, criminaliza el movimiento de cuerpos humanos, entre otros, ¿no? Hoy en esta investigación documental sobre, como ya les decía, las migraciones en sociedad global, el objetivo es no hacer un tema estadístico, un recuento estadístico de cuántas personas cruzan una frontera, sino analizar críticamente este fenómeno migratorio, ¿no? No como flujo económico, sino como un síntoma de asedio estructural en el sistema mundo, ¿no? Eh, lo que podemos decir para comenzar es que es necesario comprender esta dinámica y este andamiaje investigativo o este andamiaje teórico se va a sostener en tres pilares fundamentales. El primero, todo el tema de la sociedad líquida o la sociología de la modernidad líquida, la sociedad situada de Bauman, donde el Estado y Estado-Nación tradicionalmente ha caudicado frente a las fuerzas que tienen que ver con el mercado desregulado, y esto al perder las capacidades de garantizar el estado de bienestar, el Estado ya no protege al ciudadano, sino que todo el contrario lo expone, ¿no? Es lo que tenemos que ver como ese migrante contemporáneo que ya no cruza nada más el Darién o el Mediterráneo o navega el Mediterráneo en tal caso, sino que es la máxima encarnación de la sociedad sitiada, disculpen. No migra simplemente buscando un mejor salario, que es como la retórica o el cuento que se ha utilizado, sino que están también buscando o está huyendo de territorios que son devastados por el extractivismo, la violencia, que es uno de los factores fundamentales, el colapso ecológico, o muchas veces todo este tema de el escapar de un norte global que le está cerrando las puertas, ¿no? Otro pilar importante lo tenemos desde la perspectiva de colonial, que no podemos dejarla a un lado, ¿no? El manejo y comprender todas estas teorías que surgen desde Latinoamérica con Dussel y con Grofauer y algunos otros teóricos, nos habla de lo que tiene que ver, centrándonos en lo decolonial desde las epistemologías del sur, ¿no? Ya hay conceptos que de repente si los observamos y nos los centramos como los conceptos de ciudadanía, sean estratificados, ¿no? El sistema crea un marco jurídico injusto, los ciudadanos en pleno derecho y los no ciudadanos o ciudadanos irregulares. Ya esta globalización impulsa un modelo de la fuerza de trabajo del sur que va a ser extraída, pero la humanidad del trabajador es rechazado, es decir, te aceptamos como fuente de trabajo, muy importante porque ayuda en algunos trabajos precarizados, mal pagados. Estas personas son importantes para que lo hagan, pero realmente lo vemos como no humano en el día. Entonces, este choque, esta visión genera entonces toda una situación de malestar, donde finalmente es el tercer pilar teórico. Aquí hablamos de una línea que he venido trabajando, que es la medicalización del malestar, con
con lo que yo llamo sistema, empezando con PEOS, que tiene que ver con toda esta estructura médico-psiquiátrica de encierro y de medicalización del dolor, ¿no? y de los problemas económicos, ¿no? Cuando el migrante llega a un país receptor y sufre estos violentos choques del desarraigo, la nostalgia, esa pérdida de estatus y de exclusión, sabemos entonces que hay un sufrimiento profundo. Sin embargo, la clínica tradicional que está muchas veces amarrada a la farmacia y al norte global mercantil, a través de conceptos como síndromes de Ulises, que es un síndrome que además que no existe debido a que la misma clínica tradicional no lo tiene en sus manuales de diagnóstico. A pesar de eso, se sigue utilizando y se corre el riesgo de reducir este sufrimiento estructural a un simple desajuste neuroquímico o bioquímico, y por supuesto individual, ¿no? Como que es esta persona la que produce que sea este malestar y no la sociedad ni el ambiente que está generando el malestar. Entonces se medica la tristeza del migrante, se droga literalmente para que se vuelva un ciudadano productivo, pero no se cuestiona esas fronteras que lo está enfermando. ¿Qué podemos decir, no? Para dar un punto quizás de resultados, ¿no? Cuando hablamos de cruzar el marco teórico o de revisar el marco teórico a profundidad en el tema documental de estas políticas migratorias, la investigación puede mostrarnos, o la investigación que pude contactar puede decirnos lo siguiente. Un primer resultado, bueno, que ya se colocaba un poco en el foro que se habló, el foro que se colocó en la página web, y habla sobre el tema de esa falacia de lo que se llama seguridad nacional, ¿no? El análisis demuestra que todo ese endurecimiento de las políticas migratorias bajo la excusa de proteger desde un enfoque de seguridad nacional es ineficaz y contraproducente, ya que lejos de detener ese flujo de personas migratorias, como lo vemos en los cierres de frontera, empujan los migrantes todo lo contrario hacia un elemento de clandestinidad y creando o alimentando las redes de tráfico humano, como lo vemos en México, en muchos lugares de España también. Esa es la verdadera inseguridad y no la que genera el migrante mismo, ¿no? Sino la ausencia de vías legales para una movilidad segura. Entonces esta política migratoria actual no protege a las naciones, simplemente lo que hace es precarizar la vida humana para, como ya lo decía antes, lograr mano de obra barata. El segundo resultado tenemos que ver con la hibridación cultural frente a la simulación forzada. A nivel antropológico y social, los documentos nos indican que los estados que reciben exigen la integración, ¿no? O sea, como dicen, bueno, tienes que integrar el sistema y todo esto. Sin embargo, en las prácticas operan procesos que realmente son asimilaciones forzadas, ¿no? Se le exige al migrante que abandone su memoria histórica, que su cultura debe ser borrada en ese sentido, y empezar a tomar la que tiene el país de origen, que otra cosa. Y bueno, y ahí es donde empieza el migrante a ejercer una resistencia que tiene mucho que ver con las subjetividades transnacionales, es decir, identidades híbridas que, bueno, empiezan a lograr sobrevivir en el país receptor sin desconectarse de su país de origen. Un ejemplo histórico lo tenemos con lo que se llama santería. En un primer momento, cuando arranca forzadamente desde África, y bueno, luego
para dibujar todo lo que, o resumir todo lo que pasó, se termina haciendo un sincretismo, en el sentido en que sus santos, ya que ahí había directamente la fuerza, fueron disfrazados, fueron sincretizados con los santos católicos. En este caso no es tan brutal, pero se exige a nivel social y cultural que el migrante empiece a hacer su propio sincretismo cultural, ¿no? ¿Qué otro punto es importante acá? Hablar de, bueno, lo que decíamos, la frontera como territorio de la patologización, que es el área médica que pudiera apoyarlos en el área clínica, y dice que, bueno, llevando esto a la inmediatez, lo que es más fácil puedo comentarles y que pasa en la clínica, que al analizar el éxodo venezolano en América Latina, evidencia que la salud mental es el daño colateral más visibilizado, ¿no? Las personas que han perdido su tejido social se enfrentan a sociedades receptoras que, en el mejor de los casos, los toleran como fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, al perder esta red de amigos, familiares, esa persona que estaba allí para reír y llorar, en los mejores de los casos no toleran la fuerza productiva. Entonces, bueno, este resultado lo que advierte que los sistemas de salud pública están fracasados al abordar el migrante, ¿no? Lo atiende desde la lástima o desde la cicatrización del duelo, ignorando que el desarraigo no se va a curar con un protocolo farmacéutico. Si se quiere, para continuar con esta idea, la migración, entonces hay que mirarla no como una anomalía del sistema, o hay que empezar a repensarla, que no es una anomalía del sistema, sino la consecuencia directa de un modelo civilizatorio que es insostenible, mientras la globalización va a seguir operando bajo la lógica de las que las riquezas se concentran en el centro y la devastación se exporta, ¿no?, a la periferia. Los cuerpos seguirán moviéndose porque la fuga en el instinto más primario de supervivencia, vamos a tener todo un elemento de asedio. Entonces, superar esta crisis va a exigir desmantelar la hipocresía de nuestras políticas de Estado. No podemos seguir hablando de derechos humanos universales, ni si la validez de estos derechos depende del color de pasaporte, del color de la piel, y necesitamos transitar urgentemente hacia una verdadera ciudadanía global. Y desde esta trinchera profesional que estamos formándonos académica, el reto es claro: debemos generar o desmanicomializar nuestra mirada sobre el migrante, quitar ya todo este pensamiento de encierro, todo este pensamiento de exclusión, dejar de ser un agente que medica el dolor social, eso específicamente a los colegas psiquiatras y psicólogos y del mundo del sistema con P, para convertirnos en facilitadores de una resiliencia comunitaria, donde por supuesto haya diversidad cultural y sea todo esto el motor para sanar la sociedad fracturada. Esto lo decimos con mucha intención de querer apoyar, y desde estos estudios sociales y humanos es fundamental plantear una nueva mirada hacia el tema del migrante, y bueno, de verdad hacer acciones reales y no esperar tener este caso tan cerca para poder entender todo el dolor que pasa. Quedó completamente abierto el debate. Muchísimas gracias, y como ya lo dije, mi nombre es Elías González.